más. Oiga, señor diputado, este retraso en la aprobación de un anteproyecto de dictamen de las leyes secundarias de la reforma política electoral está poniendo en riesgo la viabilidad de los comicios del año próximo. Miren, la reforma política es producto de un cambalache por la reforma energética. Es quizá la reforma política más cuestionada antes de aprobarse. Es la que menos consenso tiene y es la que está sometida a intereses de la partidocracia. Por supuesto que ya en este momento está en riesgo el proceso electoral de este año, que se celebra en los estados de Coahuila y Nayarit, y pone en riesgo el proceso de renovación de Cámara de Diputados y de gobiernos estatales. Es verdaderamente inaudito que la República se encuentre sometida cual fuera un rehén de los tres partidos que constituyen la mayoría, PRI, PAN, PRD. Es verdaderamente vergonzoso que hayan privilegiado la partidocracia, la aprobación de esta reforma, y esta sea el motivo para detener toda la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones, en materia energética y en otras materias importantes. Nosotros nos hemos pronunciado y hemos planteado que con urgencia se vea, se apruebe en comisiones esta reforma política y se pueda convocar a sesiones extraordinarias el próximo 16, 17 y 18 de mayo para el único propósito de revisar, aprobar en su caso las modificaciones en materia político-electoral que le urgen al país y que lamentablemente iniciaron mal, están viciadas de origen y terminarán mal. Tendremos reglas jurídico-electorales sometidas al capricho de los dirigentes de los partidos y sometidas al arbitrio de la partidocracia. ¿Todo fue rehén del Pacto por México? Todo fue producto del Pacto por México, que ahora es repudiado en la población y que persisten en continuar estos intereses aviesos de los partidos políticos que componen al Pacto por México. Es retraso y es simple y sencillamente caprichos que entre ellos se satisfacen mutuamente. Diputado, un comentario de estas declaraciones de Rosario Robles de querer limitar el programa Oportunidades a familias con menos de 3 hijos. Hoy presentamos un punto de acuerdo. Desde ayer escribí sobre eso. Hemos dicho que el discurso advierte una actitud discriminatoria, advierte una actitud antiindigenista, advierte una actitud muy fascista. Yo espero que haya sido simplemente un resbalón. Yo la conozco, me parece que es era una mujer progresista, inteligente. No sé qué le pasó. Luego se contagia uno de cuando se rodea de calculadores, bufones e ignorantes. Pero nosotros ahora planteamos un punto de acuerdo que está en la Gaceta Parlamentaria, en donde estamos pidiendo la definición jurídica y política de la Comisión Nacional contra la Discriminación, de la CONAPRED, para que ésta pueda resolver y pronunciarse si esta actitud del gobierno, expresada por la Secretaria de Desarrollo Social en materia de políticas públicas, es o no discriminatoria. Y si es discriminatoria, entonces trae como consecuencia la clausura de Sedesol, porque es la institución pública que está promoviendo la discriminación en el indigenismo mexicano. Me parece desafortunada la expresión de Rosario, lo digo con toda atención y respeto. Me extraña mucho este viraje. Yo creo que hacemos votos porque mantenga, aunque esté allí en el gobierno sirviendo a la oligarquía, que mantenga su posición que muchos le conocemos. Rivera, el tema de los casinos, están varios nombramientos pendientes aquí en el Senado. ¿Cómo tienen que resolverse estos
nombramientos pueden copiar, digamos, el proceso que se siguió en el IFAI, por lo menos en la primera parte, de hacerlos más abiertos, que las entrevistas sean públicas? Yo creo que debería hacerse, porque hasta este momento, salvo excepciones, todos los nombramientos de ministros de la Corte, magistrados, consejeros del INE, de organismos públicos o organismos autónomos han sido por cuotas de partido. Se han repartido como si fuera un vulgar botín las cuotas de partido, se han repartido las posiciones de los dirigentes de partido, es que a los partidos, los dirigentes de partido, y tenemos en la práctica justicia parcial, justicia tergiversada, falta de impartición de justicia. Este ejemplo de los casinos, en donde está involucrado incluso uno de los consejeros de la judicatura, cabeza de vaca, y su secretario de acuerdo, su secretario particular, evidencia la pudedumbre del Poder Judicial de la Federación. Lo que nosotros hemos venido denunciando, que a veces nos critican por ser tan duros en nuestros cuestionamientos, pero no es sino una muestra, no es sino la punta del iceberg de la enorme corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación, donde no hay justicia, solo hay intereses. El que pague más es el que obtiene la justicia al mejor postor, al que compra de mejor forma y al más alto precio la justicia en México. Y aquí una magistrada de Nuevo León esté tratando de cabildear su nombramiento. Es igual, es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Level 1. Run in time.